Bueno, buenas tardes, José Luis. Bueno, iniciamos esta ceremonia de bienvenida con las compañeras de los 4 elementos de esta subutopía Tecolostitlán. Vamos a hacer una ceremonia y bueno, pues damos inicio oficialmente al 6º encuentro de cronistas e historiadores con el tema Pueblos Originarios 2025. En nombre de la utopía, sean todos ustedes bienvenidos a esta gran actividad. Le cedo el micrófono al ingeniero José Luis Gutiérrez, que nos va a dar unas palabras de bienvenida. Buenos días a todos, bienvenidos aquí a Subutopía y del pueblo de San Sebastián Tecolostitlán. Iniciamos el 6º encuentro de cronistas e historiadores del Valle de México. Ya es un buen tiempo que venimos trabajando sobre estas memorias de los pueblos de Oriente, y más ahorita con los compañeros que vienen de la parte del Valle de México, como Chimalhuacán, Tláhuac y los demás compañeros que hoy van a exponer. Entonces, bienvenidos aquí a su utopía del pueblo de San Sebastián Tecolostitlán. Gracias. Bueno, en este momento dejamos los micrófonos con la compañera Erika Cedillo y el maestro Javier, de aquí del pueblo de San Sebastián. Muchísimas gracias. Les presento al profesor Javier Ramírez. Él es de aquí de San Sebastián Tecolostitlán. Y es un gusto estar con ustedes, muchas gracias. Igualmente yo les presento a Erika Cedillo. Ella viene a apoyarnos igual, cronista de Santa María Aztahualcán, y hoy nombrados maestros de ceremonias. Muchas gracias por la confianza. Y bueno, pues damos inicio a esto que es el 6º encuentro. Y usted dígame con quién vamos a iniciar. Bueno, pues vamos a iniciar este 6º encuentro de cronistas e historiadores con el tema Pueblos Originarios 2025. Hoy en día tenemos el gusto, el honor, el privilegio de tener a todo este grupo de cronistas y invitados que asisten también a esta utopía. Y comenzamos el evento, el encuentro de cronistas, con el maestro Calixto Rosas Vázquez, cronista e historiador de Santa Marta, Catitla. ¿Pero quién es el profesor Calixto Rosas? Fue profesor de primaria, en secundaria dio la materia de historia y cuenta con una maestría en educación. Subdirector jubilado de la secundaria diurna 179. Es cronista del pueblo de Santa Marta, Catitla, desde el año 1996. Tiene una actividad pública sostenida en divulgación y localismo histórico. Participante activo en eventos y ponencias locales como cronista. Participa como columnista de Reporteros en Movimiento. Autor de los libros 10 cuentos mexicanos breves y La vaca morada y otros cuentos. Autor de la monografía Santa Marta, Catitla más que una cárcel. Fundador y miembro activo de la Sociedad de Cronistas del Oriente del Valle de México. Bienvenido y comienza. Gracias, compañeros cronistas, historiadores que hoy nos visitan y nos honran con su presencia, vecinos. Vamos a iniciar sin más. Yo les voy a hablar de Santa Marta, Catitla, que es de ahí donde vengo. Santa Marta, Catitla está ubicado entre Calzada General Ignacio Zaragoza y Calzada Ermita Iztapalapa. Ahí lo podemos ver en la imagen, si se alcanza a ver, los que perciben bien la imagen. Esa imagen es de 1923, el puente que está ahí es actualmente Zaragoza y ahora convertida en la vía del tren ligero. Al final se ve el peñón, del cual vamos a hablar. Yo les voy a hablar, el tema concretito es Pueblo Santa Marta, Catitla, entre la historia nacional y la historia local. Como ustedes saben, a veces la historia nacional y la historia local no se llevan, son hermanas, pero no se llevan. ¿Qué ha pasado en el Peñón? Bueno, les diré así los hechos más relevantes, porque sería muy largo, ¿verdad? Miren, en el Peñón Viejo, el Peñón tiene varios nombres, pero en el Peñón Viejo, en 1521, sucedió una batalla naval
pues toda esa era una región de lagos. Sucedió una batalla naval a 2.240 metros sobre el nivel del mar. Sin embargo, pues por ser una región de lagos, en ese tiempo tenían bastante agua. Ahí se libró la batalla naval más grande de toda la cuenca de México, por lo que adquiere su nivel de historia nacional. Eso es lo que sucedió en un 31 de mayo de 1521. Tropas mexicanas que se alianzaron los pueblos de aquí de la región contra 13 barcos de Hernán Cortés. Bueno, ya que ellos querían entrar al gran Tenochtitlan, pero se toparon con una muralla de pueblos y este fue el primer encontronazo. El otro encontronazo se había dado en el pueblo de Iztapalapa, donde peleaba Gonzalo de Sandoval. Bueno, ¿qué otro evento hemos tenido aquí en Santa Marta? Pues resulta de que el camino que ahora es Ignacio Zaragoza, ese data de 1796, es un camino colonial. Después de que se hizo ese camino, se puso una venta. Una venta es como un pequeño hotel o un pequeño hotelito donde los viajeros podían cambiarse, bañarse, etcétera. Pero sobre todo las ventas servían para orientar a los viajeros. Como ustedes ven, actualmente ahí sigue el cruce de caminos. Entonces los que iban de la Ciudad de México hacia Puebla decían aquí, llegando a la venta de Santa Marta, decían aquí para dónde tengo que ir si quiero ir a Puebla. Pues síguete a la izquierda. Si sigues a la derecha te vas al pueblo de Iztapalapa y te vas a perder. Entonces esa función era de la venta, pero de lo que yo les quiero hablar de esta venta es que ahí, fíjense, en Santa Marta, como un punto perdido en un gran manchón de tinta. La Ciudad de México tiene 145 pueblos aquí, como una constelación de pueblos. Casi no se perciben. Y el pueblo de Santa Marta, 1 entre 1000. Pues ahí se vino a firmar un convenio cuando Agustín de Iturbide, que era emperador de México en 1822, ahí se vino a firmar un convenio para que él dejara el poder. Y eso no lo sabemos. A lo mejor ustedes sí, porque gente que estudia y todo eso, pero la gente de la localidad no lo sabe. Es más, a mí me han dicho, maestro, a ver qué sucedió en la venta. Le digo, no, pues sucedió esto. No, dice, ahí le pusieron venta porque mi abuelita, cuando el ferrocarril pasaba, ahí iba a vender cosas. Bueno, sí, también le digo, pero fundamentalmente pasó esto. Entonces, como que la gente tiene mitos sobre la historia misma de la localidad. Bien, entonces en esa fecha, Agustín de Iturbide firmó 3 puntos. Los 3 puntos, bueno, es que a él se le dejara con vida, que se fuera con su familia para Europa, que el ejército que él traía se pasara al otro ejército, se le reconociera los grados a los que ocupaban grados, en fin, fueron 3 puntos. Bien, ¿qué otra cosa ha sucedido aquí en Santa Marta, en la comunidad? Bueno, pues, la imagen que sigue, por favor. Ahí está lo de Iturbide, ahora la otra. Esos son mis malos marcados. Ahí. Fíjense, en la guerra de 1847, México-Estados Unidos, ya existía la calzada, ya la habían mejorado, y se temía que ahí iba a entrar el ejército de Estados Unidos a la Ciudad de México, porque era un camino derecho. Pues el ejército de aquí de México fortificó el peñón, porque de arriba, pues, agarrar militarmente a una persona lo cazan como un conejo, ¿no? Facilito. Bueno, entonces el peñón se fortificó, se hizo una gran algarabía, gran parte del ejército mexicano ahí se aposentó. Y resulta de que los norteamericanos, estando en Iztapaluca, traen patrullas del ejército. Patrullas son gente de reconocimiento que va en avanzada de manera oculta buscando a ver qué hay, ¿no? Entonces dijeron, no, por el peñón no vamos a pasar. Entonces se dieron la vuelta allá por Tulyehualco, Tláhuac, y entraron por San Ángel, de allá para acá, pero ya por Calzada de Tlalpan.
y pues en Padierna sí hubo un encontronazo muy fuerte, pero aquí en el Peñón no, por lo que podemos decir que fue como un triunfo a medias, no tan así de que los vencimos, no, nada, pero sí hubo ese, ¿sabes qué? Mejor me voy por otro lado. Entonces, otro hecho muy importante que se dio en esos días es que el 7 de agosto de 1847, aprovechando las fortificaciones y los militares y todo eso, se abanderó ahí en el Peñón al famoso batallón de San Patricio. Ahí está. Hay muchos libros sobre esto. Mejor los extranjeros han estado escribiendo sobre este hecho, como Pino Cacucci, un italiano, acaba de sacar este libro, y hay otro de Patricia Cox, que es irlandesa. Entonces el batallón de San Patricio estaba formado principalmente de irlandeses, que son católicos. Entonces había esa simpatía. Entonces por eso se pasaron los soldados de Estados Unidos, que ahí estaban encuadrados los irlandeses, se pasaron al lado mexicano. También por eso los norteamericanos no son muy dados a escribir sobre este hecho. Bueno, entonces, sí, porque cómo va a ser que los soldados de Estados Unidos se pasen al lado mexicano, impensable. Pero en aquel tiempo México hacía muy buena política, ya la quisiéramos el día de hoy. Entonces, ahí el general Santana, fíjense bien, que pues abandera el batallón de San Patricio, que eran muy buenos artilleros. La batalla de Monterrey se ganó gracias al batallón de San Patricio. Aquí representamos a un francés, ¿verdad? La invasión francesa. Es otro hecho que ahí en la venta de Santa Marta, acuérdense ustedes que en la invasión francesa de Maximiliano, el ejército mexicano se desgajó. La mitad se fue con Juárez y la otra parte se fue con los conservadores que apoyaron a Maximiliano. Pues los que apoyaron a Maximiliano, aquí en la venta de Santa Marta se pusieron de acuerdo con los franceses para ver qué ejército iba a marchar al frente, si los de Estados Unidos, los franceses iban a ir al frente para entrar a la Ciudad de México o iban a ir atrás, por estrategia militar, ¿no? Ya saben ustedes, hay ventajas, desventajas. Dijeron, pues que vayan los mexicanos, así si hay chilacanazos, pues que sean los mismos mexicanos los que enfrenten a los otros mexicanos. Bueno, y ahí se pusieron de acuerdo en la venta de Santa Marta. Son hechos nacionales que son muy pocos conocidos, pero que Santa Marta tiene como ese récord. Y así hay otros. Ya para terminar esta partecita, aquí tenemos en la penitenciaría de Santa Marta, ya época actual, la fuga del siglo. Aquí un preso que se llama David Kaplan, en 1971, a través de un helicóptero, ¿sí? Estaba preso aquí en Santa Marta, ya estaba en la cárcel. Entonces, un helicóptero tira una escalera de cuerdas, sube aquel fulano y se va, como tipo película. A partir de ahí sacaron un reglamento que en las cárceles no deben de, ahora sí que volar los helicópteros a menos de 300 metros. Pero esos son los hechos nacionales que tiene la comunidad. Y sin embargo la comunidad, este último sí lo conoce, pero los demás es muy poco conocido. Vamos a los hechos locales. Hechos locales, pues ustedes saben que una comunidad, si nos ponemos listos, sale un chorizo de hechos locales. Aquí nada más voy a nombrar unos 4 para no ser tediosa la charla. El 20 de febrero de 1924, Santa Marta recibe su ejido. Fue una algarabía, un gusto. Aquí quienes les dan las tierras a Santa Marta y a San Sebastiancito, Luis, es el general Álvaro Obregón. Por eso hay un monumento allá por el Peñón. Otro hecho así que me llama la atención es la introducción del agua a la comunidad, el agua potable. Esa fue en 1943. Hubo un programa en la delegación de introducción de agua en las comunidades y por esas fechas andan los pueblos de Santa Marta, San Sebastián, Santa María, Santa Cruz, etcétera.
Y otro hecho importante que hay en la comunidad es la famosa visita del presidente Adolfo López Mateos, que viene a estos lugares a inaugurar algunas obras. Ahí en Santa Marta, concretamente, inaugura el centro de salud. El primer centro de salud era como esta casita de 2 aguas, muy modesto. Ahora ya se renovó, ahora ya es otro. Y otro hecho que causa así algarabía, que se acuerda la gente, es la formación del grupo carnavalero Los Alacranes, así se llama la cuadrilla. Esa data de 1964. Y bueno, ustedes saben que cuando enseñamos la historia, como maestros en las escuelas de primaria, secundaria, sobre todo esos 2 niveles, se enseñan los grandes hechos, los grandes héroes, para que los niños les sirva de ejemplo, ¿no? Vicente Guerrero, Juárez, Hidalgo, etcétera. Pero de nuestros héroes locales, de carne y hueso, así como los que estamos aquí, o sea, gente sencilla, gente estudiosa, gente, no, esos permanecen así como ocultos, como que no pasa nada, lo tenían que hacer y lo hicieron. Lo que pasa es de que hay una tendencia en la historia, en su enseñanza, del eurocentrismo. ¿Qué es el eurocentrismo? Tomar a Europa como centro, como si todos los demás países giráramos en torno a ellos. Y aquí en México, en América, en Asia, no pasa nada. Bueno, esa es una tendencia ideológica en la historia. Ustedes saben que la historia es un arma de lucha, que quien la sabe usar, la historia embriaga al pueblo, lo vuelve soberbio. Pero también la historia sirve para reivindicar luchas, para enaltecer a los pueblos. Y enaltecer a los pueblos, compañeros, es peligrosísimo. Quien lo hace, a veces tiene que andar a salto de mata, escondiéndonos, ¿sí? Yo que trabajé en primaria y secundaria, salían las guías de los maestros, ¿sí? De todas las demás áreas, menos salía la guía de historia. Esa como después se las damos. Pero ¿por qué no nos dejan avanzar? Pues porque los maestros resultan así como peligrosones, que los niños les hablen de Mars, de esto, del otro. Bueno, ahí nos quedamos, con los ejidos. La otra que sigue, ya hasta se fue la chica. Bueno, ahí se hicieron los lavaderos. La otra que sigue, ahí el centro de salud. Ahí está la primera reina del carnaval, miren, nos acaba de dejar. La otra, ahí está el primer carro de carnaval. Esa ya es de 1972, vean qué modestos eran. Y en 1968, Luis González, un maestro de Michoacán, del Colegio de México, saca su pueblo en vilo. Y ahí tenemos la teoría de la microhistoria, o de la historia local. Entonces de ahí muchos hemos agarrado así como ejemplos para hacer nuestras monografías. Pero les repito, luego a las monografías hay que ponerles un lenguaje así medio light, porque el gobierno dice, no, tú estás escribiendo muchas cosas peligrosas que nos pueden levantar la gente de tu pueblo. Caso de aquí de Santa Marta, donde están las torres actualmente, pues ahí todavía el gobierno no les acaba de pagar a la gente del ejido. ¿Por qué? Porque pues, no quiere. Cuando se hizo las vías sobre Zaragoza del tren, igual tienen que andar los ejidatarios atrás de... Entonces, si un maestro, si un experto así como todos ustedes, les dice, ¿saben qué? Reclamen, porque eso es de ustedes, miren aquí en la comunidad. O sea, los cronistas a veces, los historiadores, resultamos peligrosos para el gobierno. Muchos, fíjense bien lo que les voy a decir, muchos tenemos que escoger entre el deber y el hacer. Es decir, ¿queremos comer? Pues échale flores al gobierno en tu publicación, en lo que dices. Pero si te quieres volver peligroso, háblale a la gente de tu pueblo de la historia de que ustedes fueron grandiosos, que ustedes merecen, tienen y esto. Antes era un orgullo decir, yo vengo de tal pueblo y en mi pueblo
hay esto y esto, tal riqueza natural, cultural, mineral. Ahora decir eso, cuidadito, resulta peligrosísimo. Ajá, tan solo aquí en el área nos han explotado, nos han robado, bueno, qué sé yo, 3 minerales, el tezontle, el tequesquite y el agua que los mantos acuíferos cada vez le extraen más agua. Ajá, y esa agua no sabemos exactamente hasta dónde va a parar. Lo cierto es de que aquí tenemos agua y el gobierno nos manda pipas de agua y bien sucia, ¿no? O sea, fíjense, ironía. Pero bueno, entonces, compañeros, yo eso es lo que quería resaltar, que la historia local, pues a veces sí se le da apertura para que la aprendan, sigamos esos ejemplos. Pero la historia local hay que andarse con cuidado. Y yo digo que sería al revés, ¿no? Que a la historia local se le debería de procurar para darle identidad a la gente, a los niños, a las nuevas generaciones, que se sientan parte, que se sientan bien en sus comunidades. Gracias, compañeros, les agradezco. Pues bien, maestro Calixto, gracias nuevamente por esta participación. Gracias, de verdad hay mucho de qué platicar con el maestro Calixto. Tiene un saber de verdad que sorprende. Entonces yo les pido un aplauso para el maestro Calixto por su participación. Calixto Rosas Vázquez, la Sociedad de Cronistas del Valle de México otorga el presente reconocimiento al profesor Calixto Rosas Vázquez por su destacada participación en el 6º encuentro de cronistas e historiadores pueblos originarios. Entonces, maestro Calixto, muchas gracias por su participación. Un fuerte aplauso para el profesor Calixto Rosas y le damos la bienvenida también a Héctor Raimundo Martínez Pérez. Él viene de Catzingo. Bueno, pues continuamos con nuestro evento. Aquí está Continuamos con nuestro evento y ahora esperamos la participación del maestro. Disculpen, yo en algún momento cuando me dieron la oportunidad de participar con ustedes en la invitación como maestros de ceremonias, créanme que me ha estado costando mucho enterarme de todo lo que ustedes hacen, y el día de hoy pues tenemos al maestro. Yo siempre les diré maestros porque son muy buenos en lo que hacen. Entonces no se necesita un título realmente para tener ese nombramiento o esa mención, que es un honor para mí presentarlos como maestros. Y tenemos al maestro Héctor Martínez Pérez de Catzingo con el tema Quiotlasque, los tiemperos del Popocatépetl. Licenciado en Derecho Burocrático por el Instituto Nacional de Estudios Sindicales y de Administración Pública de la FSTSE, cuenta con estudios de maestría en Derecho Penal por el Instituto Universitario Anáhuac, además una maestría en Sistema Penal Acusatorio y Seguridad Ciudadana por la Universidad de la Policía de la Ciudad de México, donde además es docente certificado en el área de capacitación especializada. Es docente certificado por el CETEC en el tema de primer respondiente y con capacidades para procesar el lugar de los hechos. Cuenta con 3 acreditaciones por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública y la Academia Regional de Seguridad Pública del Centro, como instructor evaluador en la competencia básica de la función del policía primer respondiente, año 2018 y 2020. Replicador del taller La actuación del policía en juicio oral y replicador en el taller La función policial y su eficacia en los primeros actos de investigación. En el año 2023, es escritor del libro Ferrocarril de San Rafael y Atlisco, el tramo olvidado. En el año 2025, escritor del libro Los tiemperos del Popocatépetl Quiotlasque, que será publicado a finales del mes de noviembre. Bienvenido sea. Muchas gracias. Primeramente quiero agradecer a la Sociedad de Cronistas del Oriente del Valle de México la apertura
la oportunidad por tomar a Ecatzingo como un referente en la historia no solo local sino nacional. Hoy les traigo un tema, si bien es cierto no es novedoso, porque ha sido abordado por diversos especialistas, científicos, escritores. Sin embargo, había una franja de tierra en lo que corresponde al municipio de Amecameca, Atlautla, Ecatzingo y algunos poblados del estado de Morelos que los científicos no han investigado, y en relación a eso yo realicé esta investigación que denominé Quiotlasques, los tiemperos del Popocatépetl. Esa imagen que ustedes ven ahí es la página o la carátula de mi libro, que ya esperemos que en unos 15 días salga de la imprenta y podamos publicarlo. La que sigue, por favor. Esta investigación, tengo 3-4 años con ella, ahí la baso en una serie de libros, solamente anoté los más importantes. La que sigue, por favor. Ahí hay más bibliografía, más libros. La que sigue, por favor. Y quiero detenerme aquí porque no nada más es investigación, digamos, documental, sino que también la baso en una serie de entrevistas con tiemperos, con quiotlasques. Ahorita vamos a ver qué significa quiotlasques. Ahí están, investigué a tiemperos de Amecameca, Ozumba, Ecatzingo, Tetela del Volcán, Hueyapa y Ocuituco, Morelos y el Estado de México. La que sigue, por favor. Vamos a empezar con los antecedentes de quiénes son los quiotlasques, por favor. Los antecedentes nos vamos a remitir a antes de la llegada de los españoles. En la época prehispánica, sin entrar en más detalles, nuestros ancestros intentaron explicar, intentaron entender el mundo que les rodeaba. De esta manera fue inevitable que terminaran deificando a la naturaleza. De esta manera lo que son ríos, vientos, montañas, agua, tierra, hasta el mismo amor, la muerte, todo fue deificado. Ahí ponemos esta imagen es del volcán Popocatépetl, también fue deificado. En la antigüedad se le conocía como Tlaloc Tlamacasqui. ¿Qué significa Tlamacasqui? El proveedor divino, puesto que es el principal generador de agua de la parte de Puebla, Morelos y el Estado de México. Esta imagen fue tomada del municipio de Ecatzingo, que es la tierra que nosotros representamos. La que sigue, por favor. De esas deidades, ¿verdad? Solamente estoy anotando las más, que se creen las más importantes. Y Tlaloc, indiscutiblemente, que personificaba la lluvia, tanto celeste como terrestre. Chalchiutlicue, que era digamos, la deidad de las aguas estancadas. Iztaccíhuatl, que era la deidad del mar, de la sal. Regrese, por favor. Abajo tenemos Hecatl. Hecatl representa al viento sagrado. De hecho, Ecatzingo, de donde yo vengo, proviene de esta palabra, Hecatl. Hecatl, sin reverencia, y co, lugar. Es un pequeño asentamiento del viento sagrado, Ecatzingo. La que sigue, por favor. Ahora bien, estas deidades, solamente mencioné algunas, obviamente faltan más, pero estas deidades necesitaban una serie de sacerdotes, ministros que oficiaran su servicio a estas deidades. Aquí tenemos una imagen, ¿verdad?, donde van ahí está la imagen del cerro del Tepetl, y van a realizar sacrificios humanos, y precisamente van ahí oficiando los sacerdotes prehispánicos. Estos eran los responsables de oficiar en estas ceremonias. La que sigue, por favor. Ahora, en la actualidad, estos sacerdotes, estos ministros de estas deidades, obviamente ya no existen, y se han diseminado, ¿verdad?, de acuerdo a la región donde se encuentren. Tienen diferentes nombres. Por ejemplo, ahí abajo dice nombres. Está Teciutlasqui. ¿Qué significa Teciutlasqui? Teciutlasqui viene de Tecihuitl, que es granizo. Y ya la palabra completa quiere decir los que arrojan el granizo. También está Tlatlasquis, Tlaquiasquis, Aguacles, Aguaquis, Teapectli. Teapectli, me dijeron tiemperos de Amecameca, que significa
los que invocan en el cerro, los que piden en el cerro. Ya ven que los tiemperos piden agua en los cerros y en los volcanes. Y también les llaman graniceros, trabajadores del tiempo, hijos del rayo y rayados, misioneros del temporal, diversos nombres. Regrese, por favor. Ahí arriba puse la definición de quiotlasques. ¿Por qué tomo la palabra quiotlasques para mi libro? Quiotlasques, ¿qué quiere decir quiotlasques? Quiotlasques viene de la raíz quiahuitl. Quiahuitl es lluvia y tlas es arrojar y qui es la persona. Entonces quiotlasque quiere decir la persona que arroja la lluvia. ¿Por qué? Porque estos tiemperos, los quiotlasques, una de sus actividades primordiales es cuando está una tormenta, una granizada con rayos, truenos, ellos desvían las tormentas, ¿estamos? Entonces de ahí nace la palabra de quiotlasques. Ahora digo, quiotlasques son los seres humanos ordinarios surgidos de nuestras propias comunidades cercanas al volcán Popocatépetl, quienes son herederos y preservadores de los secretos y conocimientos ancestrales relacionados con el control del clima, buscando con ello propiciar un ciclo agrícola óptimo y el equilibrio general de la naturaleza y la vida. Pongo una imagen, esa imagen es de un tiempero ahí en un cerro que está en Ecatzingo que se llama Suchiquía. Suchit es un cerro de flor y lluvia, y bueno, ya está haciendo ahí su plegaria en el cerro. ¿La que sigue, por favor? Ahora, ahí está la expresión quiotlasque, que ya dije qué significa, y esa definición, bueno, yo no hablo el náhuatl, me apoyó el doctor Baruch Martínez Díaz de Tláhuac. Él fue el que me ayudó en la parte, digamos, del náhuatl para este libro. La que sigue, por favor. Ahora, ¿cómo se convierten en quiotlasques? Son temas ya de dominio común, por la que sigue, y anoté las que yo logré captar en la parte sur del Popocatépetl y poniente del Popocatépetl, que es por elección divina, caída de un rayo, por sueño, por enfermedad, por herencia o designación y por posesión. De esas que estoy anotando ahí, la última, la de por posesión, es la menos común. Y la anoto, ¿por qué? Porque se me dijo tiemperos de Ameca Meca, que era una de las formas de cómo se convertían en tiemperos. Obviamente la principal es por caída de rayo. A esas personas que les cae un rayo se les llama rayados. La que sigue, por favor. Ahora bien, como no tenemos mucho tiempo, vamos muy rápido. El culto quiotlasque. Ya dejamos cómo se convierten, dejamos la parte histórica, cómo se convierten en tiemperos, y ahora vamos a la parte del culto, del ritual quiotlasque. El ritual quiotlasque pudiera pensarse que es uno solo, pero no es así, sino se divide en una serie de rituales. Por ejemplo, ritual de petición de lluvias. Generalmente se hace el 3 de mayo, pero se puede hacer durante toda la temporada de secas, ¿verdad? Esperando que haya un ciclo de lluvias óptimo. Entonces, si bien es cierto es el 3 de mayo, pero se puede hacer en cualquier fecha. Otro ritual es el de petición, el de ritual para desviar tormentas, que ya les acabo de comentar. Es decir, está una granizada con tormentas, rayos, y entonces el quiotlasque sale, ¿verdad?, y retira la tormenta. ¿Para qué? Para que no cause daños a sus comunidades. Ritual de agradecimiento de lluvias. Cuando termina la temporada de lluvias, suben nuevamente a sus cerros. ¿A qué? A dar gracias a las deidades de la naturaleza por ese óptimo temporal de lluvias. También está el cuarto ritual, que es de presentación de las semillas. Ese ritual se lleva el 2 de febrero, y los quiotlasques suben a los cerros y en sus altares presentan sus semillas que van a sembrar la próxima temporada, ¿no? Entonces es otro ritual, y actualmente se está introduciendo otro ritual, que es el cumpleaños del Popocatépetl. Ese cumpleaños es reciente, es muy reciente, tendrá 20 años que se está llevando a cabo, y se lleva en lo que es el ombligo del volcán del lado de Puebla, y en el lado sur en la cueva del Divino Rostro, que pertenece a Tetela del volcán. ¿La que sigue, por favor? Altares. Vamos a ver los altares, los dividí en dos: los altares del Estado de México y los del Estado de Morelos. ¿La que sigue? Ahí tenemos los del Estado de Morelos, y empezamos con la cueva del Divino Rostro. Esta imagen que ustedes ven ahí es la cueva del Divino Rostro. Esta se encuentra en las arenas del volcán Popocatépetl, a una altura de
4.100 sobre el nivel del mar. Netamente ya es la parte de arenas del volcán, y a él concurren lo que son tiemperos de Tetela, Hueyapan, Ocuituco, Ecatzingo, Estado de México, es decir, toda la parte sur del volcán. Suben hasta este lugar a hacer sus peticiones al volcán Popocatépetl. Ahora, ellos dicen que ¿por qué para ellos es el principal altar? Porque es el más alto. Ahora, ellos en su cosmovisión de los tiemperos de nuestra región, ustedes ven un volcán y ellos lo entienden de manera inversa, es decir, el volcán más alto o el cerro más alto sería el volcán más profundo. ¿Sí me doy a entender? O sea, lo ven a la inversa, y entre más profundidad o entre más altura, más profundidad, mayor riqueza. Bueno, está Zempoaltépetl, Divino Rostro, La Mina. Bueno, estos son los que están en el estado de Morelos: Encinal, Quetzaltépetl, Potrero, Agua Bautismal, Metepetzin y Picacho, todos en el estado de Morelos. ¿La que sigue, por favor? Aquí están los tiemperos del estado de Morelos. Este es un ritual que se hizo a cabo en un cerro que se llama El Picacho, en Tlacotepec, estado de Morelos. Aquí están los altares del estado de México, y quiero empezar por el de Amecameca: Zacuatitlán, Tenango, Chiconcoac, Amecameca, Alquiscán y Tepetzintla. Quiere decir que aunque en la actualidad la religión de corte católico despojó a los indígenas de su cerro sagrado, la religión quiotlasque de los ancestros vive. Tan es así que en el cerro existen 3 altares tiemperos. También tenemos Curustitla está en Atlautla, y los cerros que están abajo están en Ecatzingo, exactamente pertenecen a Ecatzingo todos: Tamazol, Xochiquilla, Cuerimillo, Matlaltepec y Octopanco. Todos estos pertenecen al Estado de México. Quiero hacer una aclaración aquí. Solamente investigué, son la mayoría de cerros, pero faltan algunos, es decir, no es la generalidad. Pudiera haber algún cerro que yo no logré investigar por falta de tiempo y recursos. También tiemperos, pudiera haber más tiemperos que yo no logré investigar. ¿La que sigue, por favor? Pues aquí ya les pongo imágenes de tiemperos en plena acción, llevando a cabo sus rituales de petición de lluvia. Los primeros son los de Amecameca, la que está en el centro es de Atlautla, y estas que están al final son las de Ecatzingo. Si se dan cuenta, al fondo aparece el volcán Popocatépetl, ¿no? Ahora, dentro de sus rituales es algo bien importante, que sea el ritual que sea, siempre empiezan pronunciando o pidiendo o agradeciendo, ¿verdad?, a Dios, y en segundo término pronuncian al volcán Popocatépetl. Por eso la investigación se le denominó los tiemperos del Popocatépetl. La que sigue, por favor. Aquí siguen las imágenes de los tiemperos de Ecatzingo. Aquí quiero hacer una precisión con la segunda imagen. Es un caso bien interesante, porque de todos los tiemperos que yo investigué en la zona, digamos que el 95% son católicos, y él es el único tiempero de corte evangélica. ¿La que sigue, por favor? Si alguien quería ver cuando les cae un rayo a los campesinos, sobreviven, esa es la seña, ¿verdad? Es el llamado divino para convertirse en tiemperos. Si alguien quería conocer o ver cómo es un rayo en una mano, aquí está. A este campesino hace 30 años le cayó un rayo, sobrevivió, hoy es tiempero, hoy es quiotlasque, y después de 30 años la mano no le ha sanado. Me mostró la imagen y la foto, saqué la foto y la foto es fresca. De hecho la cubre con un guante para que no se infecte. Y es un campesino que él puede realizar sus trabajos de manera común. Para terminar, quiero decir que hay una diferencia entre los tiemperos del Estado de México con los del Estado de Morelos. Los del Estado de México, todos del Estado de México, trabajan de manera independiente. Es decir, cada tiempero tiene su cerro, su altar, y atiende a su altar, a su cerro. Lo cuida, lo protege. Sin embargo, los del Estado de Morelos se han unificado en un solo grupo. Es decir, Hueyapan, Tetela, Ocuituco, todos ellos se unieron en una sola asociación que se llaman
trabajadores del tiempo, los misioneros del temporal. Y ellos sistematizaron su tiempo y sus cerros. Es decir, si las deidades le dicen que hoy vayan a Popocatépetl o a Tlacotepec o al Zempoaltepec, es decir, tienen registro, ¿verdad? Están bien organizados para atender sus cerros. En tanto los del Estado de México, pues son de manera independiente. Hasta aquí regresa una, por favor. ¿Otra? Ahí. Voy a leer estos fragmentos ya para terminar. Son de cómo termina mi libro. Sí me gustaría que... Es muy emotivo. Dice: cuando veas que los intensos calores de los meses de marzo, abril, mayo parezcan acabar con la vida y el paisaje natural se torne en muerte y desolación, cuando en nuestras comunidades o ciudades el panorama opaco por la desesperación ante la falta de agua parezca agudizarse y nuestra civilización parezca encaminarse hacia la extinción, tal vez no todo esté perdido, pues ahí, en medio de la conmoción, habrá un tenue rayo de luz. Seguramente en las arenas del Popocatépetl, en las cumbres del Zempoaltepec, Suchiquía o el Sacro Monte, un campesino quiotlasque se encontrará y a través de sus ruegos, oraciones, cantos y ofrendas a las fuerzas del universo y la naturaleza estarán buscando con desesperación y humildad propiciar la lluvia. ¿La sigo, por favor? Cuando una tormenta o granizada esté causando destrozos en nuestras comunidades, siembras o montes y de repente, como por acción mágica, la tempestad parezca desaparecer y dirigirse hacia otras direcciones, no sean casos fortuitos, pues ahí, en el interior de sus viviendas, frente a su altar familiar o en el patio de sus modestos hogares o donde se encuentren nuestros quiotlasques, estarán intercediendo ante las fuerzas sagradas de la naturaleza y otros entes divinos para detener las tempestades y desviarlas hacia otras direcciones. La última, por favor. El quiotlasque es el intermediario entre el mundo terrenal y el mundo sagrado, entre el espacio mitad material y mitad espiritual, entre el mundo creíble y el increíble. Ellos son los teapectli, los que invocan en el cerro. Ellos son los quiotlasques, los tiemperos del volcán Popocatépetl. Gracias. Gracias, maestro Héctor. Hay 5 minutos de preguntas y respuestas. Si alguien quiere hacer participación preguntando algo al profesor, pues con gusto él les responderá. ¿Hay alguien que quiera hacer alguna pregunta al respecto? Nada. Bueno. Bueno, no dejen pasar que usted tiene un nombre parecido. No, bueno, solamente es este. Bueno. Buenos días. Gracias por. Buenos días a todos. Solo quería preguntarle, vi que había un pintor por ahí que se llama Raimundo Martínez. No se trata de usted. No, netamente, digamos, mi formación es jurídica, soy escritor, pero no soy yo. Ah, ya, ok. Sí, muchas gracias. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? Ya para... Sí, por favor, dígala. Allá tiene el... Por favor. Buenos días. ¿Cuál fue tu motivación para hacer toda esta investigación? Sí, rápidamente le comento. Mire, yo durante la pandemia, mi hermano me invita a unirme a su investigación acerca del ferrocarril San Rafael Atlixco. Esa investigación cambió mi vida para siempre. Esa investigación marcó totalmente en mi vida. Fue un éxito esa investigación, pero me di cuenta que yo no conocía nada de mi propia historia. Yo, a pesar de vivir en ese lugar, vivir en esos montes, crecí en esos lugares, crecí en esos montes, yo no conocía mi propia historia. Me dio mucho coraje y ahí me propuse y me dije que hasta el último día de mi vida voy a investigar todo lo que más pueda de mi historia. Y ahora me estoy convirtiendo en un promotor cultural de Catzingo. Gracias. ¿Alguien más? Tomás. Buenos días, mi nombre es Tomás Jiménez de Chimalhuacán. Mi abuelo fue tiempero
y por algo yo heredé un poquito de lo que él hacía, lo aprendí de niño con él. Yo me asustaba porque cuando estaba granizando, él tocaba hacia los 4 puntos cardinales, pero sacaba un machete y le daba, ¿no? Entonces yo me asustaba porque decían que iba a caer un rayo. De una u otra forma, no sé, fue herencia o lo fui aprendiendo. Ahora lo hago y es de verdad pues algo increíble, ¿no? Porque lo está uno haciendo. También hago la siembra del agua. Hacemos una ceremonia del paso del sol por el cenit en mayo y el retorno en julio, y hago la siembra del agua con comentario. Ok, nada más rápidamente, mire, gracias por el comentario. De hecho, es todo un libro. Obviamente ahorita solo tenemos 15 minutos. Lo intenté hacer de esta manera. Pero ese de desviar las tormentas, de hecho mi abuela es quiotlasque y yo por eso escribí el libro. O sea, todo eso no lo dije, pero está en el libro. Y cuando mi abuela lo que hacía era que salía y con un machete efectivamente macheteaba las nubes en la tormenta. Y después de que macheteaba las nubes con un machete alargado, empezaba a barrerlas con la escoba de popote. Obviamente son rituales, cada ritual tiene su secuencia, y sí tiene mucha razón, le agradezco mucho y bueno, estamos a la orden. Gracias. ¿Alguien una pregunta más? Una más, por favor. Acá de este lado, Alberto, a tuyo. Doctor Iku. Buenos días, Federico Rivas Rivera, del pueblo de Santiago, Cahuentepec. Profesor, usted no escribió un libro sobre las religiones que siguen en estos tiempos actuales, cuando vamos a la fiesta de Tlalnepantla, a Tepalchingo, desde tiempo prehispánico, se ha viajado para allá estos pueblos. ¿Usted no escribió nada por el estilo? No, solo tengo 2 libros, El tramo olvidado del ferrocarril San Rafael Atlisco y Los temperos del Popocatépetl, que es el que vamos a presentar en unos días. Gracias. Profesor Héctor, yo sí quiero hacerle una pregunta al respecto de este poema, este escrito que mencionó al final. ¿Quién es el autor de este poema? Miren, gracias por... insisto, es un libro. Hoy lo quise hacer, pero cuando yo estaba escribiendo este libro, esta parte cuando yo lo estaba escribiendo, amigos y amigas que me escuchan, yo estaba en mi oficina, empecé a escribir y de repente empecé a sentir una necesidad intensa de escribir ciertas cosas. Y yo empecé a escribir sin darme cuenta qué es lo que estaba escribiendo. Y cuando quise reaccionar, yo estaba llorando. Y estaba escribiendo eso. Bueno, soy científico. Así fue. Esto salió del corazón. Y bueno, yo soy el autor. Caray, muchas gracias, de verdad. Algo que yo de alguna manera valoro, pero de un valor enorme, es esta parte. Yo en el momento que me acerqué a esta zona para poder ver lo que estaba leyendo, a mí me conmovió también. Por eso le hice la pregunta. La forma como lo expresa él, esa pasión que tiene para que de alguna manera pudiera expresar esto, y de viva voz, ahora lo estoy diciendo, eso todavía es más loable. Yo les agradezco de verdad a todos ustedes, maestros cronistas, por todo lo que hacen, porque en el arte, y esto es un arte, en el arte lo primero es que lo que uno hace a uno le apasione y le guste. Y posteriormente, si alcanza uno a proyectar esa pasión, ese gusto, ese sentimiento, esa emoción, pues valió la pena. Pero lo importante es que valga la pena para uno. La forma como ellos se expresan, a mí me cuesta un poco de trabajo mencionar Quiahuastla, no lo sé. Es el intermediario entre el mundo terrenal y el mundo sagrado.
entre el espacio, mitad material y mitad espiritual, entre el mundo creíble y el increíble. O sea, esa pasión, esa profundidad, esa fuerza con la que lo menciona y lo que lo movió a él para hacerlo, pues de verdad, mis respetos y muchas gracias por todo ello. Maestro Héctor. Un aplauso para el profesor Héctor Martínez Pérez. Gracias por esto que usted nos está compartiendo. Gracias por ello. Y Héctor Martínez Pérez, maestro Héctor Martínez Pérez, la Sociedad de Cronistas del Oriente del Valle de México otorga el presente reconocimiento a al profesor maestro Héctor Martínez Pérez por su destacada participación en el 6º Encuentro de Cronistas e Historiadores Pueblos Originarios. Gracias y tenga usted este presente. Gracias nuevamente por su participación y continuamos. Maestros, sabemos bien cómo es el manejo de este encuentro, así que les pido de favor, para no vernos tan evidentes que estamos cortándoles su tiempo y todo, un favor, vayan considerando ustedes su tiempo, y si de alguna manera tenemos que intervenir, pues caray, somos muchos los participantes y queremos darles ese tiempo y ese respeto a cada uno por su participación. Ahora tenemos la presencia de la maestra María Eugenia Fernández de Iztacalco. Ella viene de Iztacalco. Y eso es algo que también quiero hacer mención. Qué bueno que gracias a este encuentro de cronistas, de alguna manera nos estamos extendiendo a toda la Ciudad de México y a nuestros alrededores, Cuautla, Tlaxcala y demás. Queremos que esto crezca. Yo recuerdo del primer encuentro de cronistas, éramos muy pocos, ¿sí? Yo les pido que cada uno de nosotros, por lo menos cada uno de nosotros, invitemos a un familiar para que esto se vaya agrandando y que cada vez seamos más los que tengamos este conocimiento y profundicemos en nuestro origen. Muchas gracias, maestra María Eugenia, por estar presente con nosotros. Bienvenida a la Utopía San Sebastián Tecolochtitlan y a San Sebastián Tecolochtitlan. Gracias, muy amable. Estoy muy contenta de estar aquí. Sobre todo ese olor que nos han regalado las ancianas del saber, que son un recipiente del saber, que son tan respetables. Les agradezco mucho ese saumerio, ese olor que nos recuerda a todos los que vivimos en un pueblo originario cómo se realizaban nuestros ritos. Sí. Muchísimas gracias. La maestra María Eugenia Fernández Álvarez. Ella es egresada de la Facultad de Filosofía y Letras del Colegio de Historia de la UNAM. Tiene experiencia como docente adquirida en el heroico Colegio Militar, donde se le otorgó la medalla al mérito docente. Posteriormente se incorporó a la plantilla docente del Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos número 5, Benito Juárez García, del Politécnico Nacional. Más tarde ingresó a la Dirección de Derechos Culturales de la Alcaldía de Iztacalco, desarrollando actividades de promotora cultural, a la que fue enlace con diversas secretarías del gobierno de la Ciudad de México. Asimismo, participó directamente en la actualización del catálogo de monumentos históricos inmuebles de la mencionada alcaldía. También divulga el patrimonio cultural Iztacalco en artículos periodísticos, programas radiofónicos, voces conjuntas del CEPI, conferencias, tardes de crónica en el Archivo Histórico de la Ciudad de México, Carlos Sigüenza y Góngora, entrevistas y congresos locales y nacionales, demostrando su compromiso y dedicación en la investigación, difusión y transmisión del patrimonio cultural Iztacalco, tanto a nivel local como nacional. Es reconocida como cronista de la Alcaldía de Iztacalco por el órgano administrativo, la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México. Es miembro activo de la Asociación de Cronistas Oficiales de la Ciudad de México, de la Red Mexicana de Estudio de Espacios y Cultura Funeraria, y como cronista vitalicia de Iztacalco por la Asociación Nacional de Cronistas de Comunidades y Ciudades Mexicanas, ANACIM. Ha participado en publicaciones colectivas, además de los ebook Ensalada de Crónicas y 4 Sirios. Bienvenida, maestra. Gracias, muchas gracias, me da mucho gusto estar aquí. Y bueno, pues vamos a empezar en este 6º encuentro de cronistas historiadores con el tema de pueblos originarios.
Mi tema es el topónimo Iztacalco, en la Casa de la Sal. En nuestra nación, la sobrevivencia de las lenguas maternas como la maya, purépecha, tomí, sobre todo el náhuatl, se encuentra en el hablar cotidiano, además de mantenerse vigentes los nombres o topónimos de diversas poblaciones. Esta situación es evidente en los topónimos prehispánicos de muchos de nuestros pueblos y barrios originarios, pues aparecen conjuntamente con el nombre de algún santo o santa católico. Los topónimos prehispánicos originales, en los cuales se les identifica en esa época, aparecen en los amoxtlis, códices o manuscritos pictográficos. En esta ocasión, el tema a tratar es el topónimo del pueblo originario de Iztacalco, el cual le da nombre a la actual alcaldía ubicado en la Ciudad de México. Pero ¿dónde está esta alcaldía de Iztacalco? Está situada al oriente de la Ciudad de México y es vecina de sus iguales de Iztapalapa, Benito Juárez, Venustiano Carranza, el municipio de Nezahualcóyotl del Estado de México. Cuenta con un área urbanizada a partir de 1940 aproximadamente y además una zona patrimonial donde se ubican sus dos pueblos originarios, el de Santa Anita, Zacatlalmanco-Huehuel y el de Iztacalco, que le da nombre a la alcaldía. ¿Qué se conoce de esta alcaldía? Primero, la ciudad deportiva La Magdalena Mixhuca y el Palacio de los Deportes Juan Escutia. También están otros escenarios de actividades deportivas y musicales, que en el área se encuentra el estadio de béisbol Alfredo Harp-Eluc, que es el único estadio de béisbol de la ciudad, el estadio GNP Seguros, que es del Grupo Nacional Provincial, el autódromo de la hermanos Rodríguez, Ricardo y Pedro Rodríguez de la Vega, donde se realiza la Fórmula 1. En la alcaldía Iztacalco existen zonas bien definidas, una zona urbanizada, como ya les comenté, y la patrimonial, formado por los pueblos originarios, como ustedes pueden ver en esta imagen. Es en la zona patrimonial donde originalmente se asentaron los iztacalcas durante el dominio mexica. También fue el lugar donde se inició la evangelización católica y el dominio virreinal. Iztacalca es el gentilicio de los que se establecieron en el islote de Iztacalco, hago la aclaración. Por ello, en sus pueblos originarios se sitúan los monumentos históricos de las alcaldías, como lo son la parroquia de San Matías, la capilla de la Santa Cruz con un bello retablo pasionario, además de la parroquia de Santa Anita con su retablo dedicado a la patrona del pueblo, Santa Ana, la abuela de nuestro Señor Jesucristo. De los glifos del topónimo de Iztacalco, es oportuno señalar que es de la parte de la onomástica la que se dedica a dar nombres propios a los ríos, vegetales, faunas y lugares. En la onomástica se divide, entre otros, en la troponimia, bionimia, odomimia y toponimia. Esta última palabra está formada por las raíces, formada por topos, lugares, y nimia, es decir, nombre. Para ello se toman en consideración la naturaleza, la cultura, cosmografía, integradas al paisaje indígena. Ahora pasemos a hablar de la escritura mesoamericana. La escritura existente en el área geográfica, cultural e histórica de Mesoamérica es conocida por la sobrevivencia de los amoxtlis o manuscritos pictográficos en los cuales no se encuentran letras como en el idioma español. Es una escritura ideográfica donde de una manera se utilizan glifos o representaciones gráficas, figuras pintadas o labradas en piedra, las cuales nos hacen referencia a lugares, nombres de personas, objetos y fechas calendáricas. En estas ilustraciones se puede ver la diferencia que existe entre un libro en idioma español del siglo XVI y un manuscrito pictográfico amoxtli o códice. Aquí el ejemplo de los glifos topónimos que se encuentran en estos fuentes históricas, que es uno el de Tacubaya, otro el de Iztacalco, pero también existen glifos numéricos y el glifo de un gobernante donde la explicación en náhuatl está escrita con las letras en idioma español cuando se los explicaron a las personas que hablantes de español. ¿Cómo se sabe del glifo y topónimo de Iztacalco? Muy fácilmente. En los manuscritos pictográficos aparece el glifo de Iztacalco, pero ¿por qué? ¿Cuál es la razón? Se sabe que en su peregrinación realizado por los mexicas para encontrar la señal dada por su dios Huitzilopochtli, temporalmente se asentaron en el islote de Iztacalco.
¿Cómo se sabe del topónimo de Iztacalco? Por lo mismo que les acabo de decir. Y se encuentra también el reporte de un ritual que realizan los mexicas en el islote de Iztacalco. Por lo tanto, aparece su topónimo, su glifo. A continuación, vamos a ver esto más detenidamente. Estos son los lugares por los que se van a asentar temporalmente los mexicas hasta llegar a Iztacalco. Pasan por Zumpango, Jaltopec, Ecatepec, Tulpetlac, Atzacoalco, Tepoacac, Tenayucan, Chapultepec, Tizapán y Culhuacán. Llegan a Culhuacán como vasallos del señor de este lugar, Achitometl, y le piden a una de sus hijas para señora de los mexicas y mujer de su dios. Les fue concedida su petición. Así pues, los mexicas la sacrificaron ataviada como la diosa Tosi, por órdenes de su dios Huitzilopochtli. Por ello, cuando el padre supo del sacrificio de su hija, fueron atacados ferozmente de Culhuacán y salieron huyendo. Se asentaron después, posteriormente en Mexicalcingo, posteriormente en los islotes o islas primitivas de Mextipac y llegaron a Iztacalco. Aquí se puede ver la ubicación de los dos islotes de Iztacalco y de Zacatlalmanco, Huehuetl, cercanos ya a la ciudad de México, Tenochtitlan. Ahí están los glifos de los pueblos donde pasaron. Ahí pueden ver estas imágenes más contemporáneas de la ubicación de estos islotes. Continuamos, por favor. Estando en el islote de Iztacalco, realizan un ritual muy importante relacionado con los cerros y con los dioses de la lluvia. Su llegada a Iztacalco, don Alfonso Andrade, en su obra Los calendarios prehispánicos, la sitúa en el año 12 Cali, es decir, 1309. El ritual es reportado también por Fray Juan de Torquemada en su obra Monarquía Indiana, con la siguiente manera: hicieron ahí un cerro fingido de papel, fiesta de Tlaloc, para dar gracias a su Dios, a quien festejaron durante toda la noche cantando. Por su parte, Hernando de Alvarado Tesosomoc, en la Crónica Mexica, da noticia del ritual diciendo: estando en Iztacalco, hicieron una figura llamada Amatepetzoali, le dieron forma de persona, poniéndole cabeza, bustos, brazos y pies, arropándole y arreglándole convenientemente, cantándole después toda una noche ahí en Iztacalco. También Fray Diego Durán, en su obra Historia de las Indias de la Nueva España, relaciona este ritual con una fiesta del calendario ritual mexica o Tonalpohualli, específicamente con el Tepelhuitl, que correspondería a la trecena 7, uno lluvia, que iba del 10 de octubre al 29 del mismo mes. Y la describe así: allí hicieron la fiesta de los cerros, que ellos tanto solemnizaban por ser aquel día su día, e hicieron muchos cerros de masa, poniéndole los ojos y bocas. En fin, celebraron su fiesta lo mejor que pudieron, conforme a lo poco recaudo que tenían consigo. ¿Pero qué es la masa Tetzuali o Zoali? Es una masa realizada con los granos de maíz, de amaranto o de amaranto molido mezclado con miel negra de agave. Las representaciones de los dioses de la lluvia para sus fiestas eran comidas posteriormente. Pasamos a la siguiente, por favor. Ahí pueden ustedes ver las figuras de las que yo estoy hablando. En la siguiente imagen dice: en la actualidad se realiza algo similar. Así es, sabemos que las investigaciones de Samuel Villela Flores, académico e investigador de la Escuela de Antropología e Historia, dice en Coatlaco, dentro del municipio de Coalac, en el estado de Guerrero, como consecuencia de la dominación mexica, se siguen elaborando los llamados tamales Tetzuali, que como ven tienen forma humana y los cuales son comidos al final como parte de la fiesta en donde se pide la lluvia para que la cosecha sea abundante, y que coincide precisamente con la celebración de San Marcos, patrón de Coatlaco. El investigador dice: los tamales Tetzuali cumplieron en el pasado una función ritual y simbólica, ya que la masa de Tetzuali permitió la elaboración del Ixiptla, figura o escultura de las deidades objetos de culto.
La Ixiptla era elaborado con amaranto, de ahí que esta planta tuvo un carácter sagrado, además de sus propiedades alimenticias, por ser el soporte material por el cual se elaboraban las representaciones de las deidades. En conclusión, debemos entender que en la época prehispánica el amaranto era un alimento consumido normalmente, pero también empleado en los rituales, pues las figuras eran comidas por los asistentes, para lograr así una comunión íntima con las deidades. ¿Pero por qué era la fiesta de los cerros o montes? En el imaginario religioso mexica, los cerros eran como un recipiente, ollas conteniendo agua que llegaban a la tierra en forma de lluvia necesaria para el crecimiento del maíz. La importancia, por tanto, de los cerros era que las nubes, al no superar la altura, su humedad se volviera lluvia, asegurando el éxito de las cosechas y alimentando lagos y riachuelos. Los dioses de la lluvia eran sumamente importantes. ¿Por qué? Porque sin agua no había cosecha, sin cosecha no había alimento. Recuerden que en el templo mayor, en su cúspide, existían dos templos, uno dedicado a Tlaloc y otro a Huitzilopochtli. Además de Tlaloc, existían otros dioses relacionados con la lluvia o el agua, como Tlaloc, o el dios de la lluvia y del relámpago, de los cerros del agua, de la fertilidad, y también Chalchihuitlicue, la de la falda de jade, diosa de las aguas presentes en manantiales, lagos, ríos, y por ello la piedra de jade era sagrada, valiosa y muy codiciada, y que se encuentran en múltiples entierros. Ejecatl, el dios del viento, el dios del aire, porque los vientos son los que mueven a las nubes cargadas de humedad que traían la lluvia. Y finalmente Huitzilopochtli o Huitzilopochtli, la ciudad de la señora de la sal, la diosa del agua salada. Después de examinar el tema del ritual realizado por los mexicas, llegamos a la conclusión que en el año de 1309 los mexicas llegaron al islote de Iztacalco, donde realizaron un ritual dedicado a los dioses de la lluvia, e hicieron con la masa llamada Setsuali figuras o representaciones para ellos de los cerros, y les pusieron cabeza, bustos, brazos, pies, boca, ojos, y les cantaron y comieron. Es un ritual incluido en el calendario ritual mexica o Tonalpohualli, en la decena adivinatoria identificada, como ya les comenté, específicamente con la fiesta del Tepelhuitl. Este hecho reportado da noticia de que se tiene de Iztacalco, por ser el penúltimo lugar donde se sentaron los mexicas antes de encontrar la señal de su dios Huitzilopochtli e iniciar la fundación de la Ciudad de México Tenochtitlan. Ahora vamos a pasar a hablar del glifo topónimo de Iztacalco en los Amostlis. La estancia de los mexicas, señalado por el ritual ya mencionado, origina la aparición del glifo en diferentes Amostlis. Este es el Amostli Cocatzin de 1572. El glifo aparece en la lámina 18, donde se observa una casa vista de perfil, junto a una corriente de agua y una vasija conteniendo algo muy interesante, unos puntos. Estos puntos negros representan sal. Después, en el Amostli Azcatitlán del siglo XVI, en la lámina 22, se presenta la misma casa, pero ahora vista de perfil, pero también junto a un círculo conteniendo esos puntos negros y cerca de una corriente de agua. Después, en el Amostli Xolotl, a mediados del siglo XVI, el glifo muestra variantes. La casa ahora está vista de perfil y en su parte superior tiene un círculo de puntos negros que representa la sal, situado también a las orillas de una corriente de agua, la cual puede ser identificada con la acequia de Mexicalcingo, la Real, o conocida como Canal de la Virgen. Como se observa, el glifo de Iztacalco en la de Amostlis es diferente, pero tiene tres constantes importantes. Hay una corriente de agua cerca de esa casa y la representación de los puntos negros. Pero el topónimo glifo de Iztacalco después aparece en los códices, pero en los códices ya hispanos, virreinales. El glifo topónimo aparece primero en el códice Mendoza-Mendocino, de mediados del siglo. Recibe su nombre por ser el virrey
Virrey Mendoza, don Antonio de Mendoza, quien lo manda a hacer. En ese lugar aparece el grifo, tiene las características ya mencionadas: una casa vista de frente, en su parte superior unos puntos negros o sal, 2 vírgulas identificadas como vapor de agua que emanan de una acción de cocción o de evaporación, y 2 símbolos de agua que caen en una vasija. De acuerdo con el estudio de información anotado por don Antonio Peñafiel Barranco, señala lo siguiente: el glifo ideográfico que presenta el aparato particular empleado todavía en la preparación del salitre o de sal de cocina. Y aparece el topónimo de Iztacalco escrito con Y y Z. En el Códice Novohispano de Osuna, pintura del gobernador del siglo XVI, el topónimo que nos ocupa aparece con un glifo parecido. Se ve una casa de frente, aparecen los puntos negros que son representación de sal y las vírgulas de agua de vapor, provocados por el calentamiento del agua salada. La que sigue, por favor. Pero cabe señalar, hacer la pregunta, ¿cómo era el procedimiento de extracción de la sal realizada del islote de Iztacalco? El procedimiento se llama lixiviación y evaporación. El glifo topónimo describe la forma de la extracción de la sal, el cual le fue explicado por el señor al señor Francisco de Paso y Troncoso por el señor Gubercino Mendoza, y les voy a leer textualmente su explicación. En dicho glifo se nota arriba de la casa una pequeña superficie cóncava, sembrada de rayas pequeñas blancas paralelas, que representan, según el señor Mendoza, el tequesquite, que como sabe es una mezcla de sal común con sosa sulfurosa, carbonatada y materias terrosas. Arriba, en la superficie cóncava, hay 2 signos en formas de vírgula, que son el símbolo de los vapores. Otras rayas divergentes más largas se encuentran en el jeroglífico, debajo de las paralelas, dirigiéndose hacia la parte inferior, tal vez representando, en opinión de los indios, venas líquidas, o, en rigor, falsas vías por donde pasaba el agua, mezclada con el tequesquite al lixiviarse. La filtración de esta agua aparece en el jeroglífico bajo la forma de 2 gotas que caen sobre un recipiente colocado en el interior de la casa u horno. El señor Mendoza opina que el jeroglífico representa tal vez una lixiviación y una evaporación. La primera tendría por objeto separar las sales insolubles del tequesquite, como el sulfato de sal de las sales solubles. La segunda, la evaporación, produce la cristalización de todas las sales solubles, pero principalmente del cloruro de sodio, que era el primero de depositarse, siendo separado por los indios antes de producir la cristalización. El mismo nombre de Iztacalco lo dice en su composición por las partículas istat, de sal, cal, de cali, o horno, casa, y locativo co, en conclusión, en la casa de la sal. Como queda claro, el método mesoamericano de la extracción de la sal a partir de las aguas salobres del lago de Texcoco es representado en el glifo de Iztacalco. Iztacalco es un topónimo en náhuatl. Pasamos a la que sigue, precisamente esa, que ha tenido 2 versiones de su significado dependiendo de su forma de escritura. Según una de ellas, la más antigua, Iztacalco con X significa casas blancas, pues las primeras palabras IXTA significa blanco, cal, cali y co, partículas locativas en. Y esto así se escribió hasta 1972, cuando realizaron una investigación conjunta José Ignacio Dávila Garibe, historiador, y personalidades reconocidas como Salvador Novo López y don Miguel León Portilla, quienes concluyeron que la forma correcta de escribir Iztacalco es con Z, tomando en cuenta la escritura de las palabras náhuatl, istat o sal, y es como se escribe. Finalmente, ¿qué resumimos? El significado y el topónimo de Iztacalco es confirmado por el glifo prehispánico del lugar, representado en los amostris y después en los códices ya novohispanos, y forma parte de la extracción de la sal a través de un procedimiento de lixiviación y evaporación. Dado la ubicación de Iztacalco del islote, al poniente colindaba con las aguas dulces de la acequia de Mexicalcingo, pero por el oriente recibía las aguas salobres del lago de Texcoco,
que depositaban la sal en forma de tequesquite, haciendo posible la actividad de la extracción de la sal, ya mencionada en el procedimiento. Por ello, el topónimo de Iztacalco, correctamente escrito, debe ser con Z, así como lo determinaron los especialistas a partir de 1972. El significado es en la casa de la sal. Muchas gracias por su atención. Les agradezco mucho. Muy buena su participación, maestra. El topónimo, lo que significa el lugar en el que estamos, ¿no? En este caso, Iztacalco, la casa de la sal. La casa de la sal. Bueno, les digo que vamos aprendiendo de poco a poco. Maestra María Eugenia Fernández, gracias por su participación, y la Sociedad de Cronistas del Oriente del Valle de México otorga el presente reconocimiento a la maestra María Eugenia Fernández por su destacada participación en el 6º Encuentro de Cronistas e Historiadores con el tema Pueblos Originarios. Gracias por su participación, maestra, y esperamos que igualmente nos siga acompañando y se siga desprendiendo de su conocimiento. Yo les agradezco a ustedes que me hayan tomado en cuenta, agradezco estar en este lugar y pues cuantas veces me llamen yo estaré muy agradecida de estar con ustedes. Les agradezco mucho su atención. No puedo, me están estudiando. No les digo ahí, gracias, maestro. Escuchar y seguir aprendiendo. Continuamos. Cuando pasen por la estación Iztacalco, recuerden que es algo más que una estación del metro. Muchísimas gracias. Pues continuamos con nuestro encuentro de cronistas, y ahora tenemos a la maestra Guadalupe Campos Granados, viene de Santa María Aztahuacán, con el tema Lo que se fue, bodas tradicionales en Aztahuacán. Con ustedes la maestra Guadalupe. Le decimos Lupita de cariño. Hacemos mención de la maestra Guadalupe Campos. Déjenme decirles, entre paréntesis, me decía, tengo muy poquito lo que yo escribí de mi persona, una semblanza de mi persona, pero yo puedo adelantarles que es una gran persona. Yo la conozco de hace muchísimos años, somos del mismo pueblo. Gracias a ella es que hoy soy maestra, gracias a lo que aprendí con ella es ahora lo que yo le doy a mis pequeños en cada una de las clases que tengo. Es la mejor persona que puedo conocer dando clases, es una gran directora. Ella es Guadalupe Campos y dice, soy médica egresada de la UNAM, aunque mi profesión hace mucho que no la ejerzo. También es licenciada en educación preescolar, profesión en la que se dedicó en los últimos años laborales. Impartió cursos, pláticas y talleres enfocados principalmente a evitar la violencia familiar en la Casa de Cultura Aztahuacán. Ha participado en exposiciones de cartonería, tomando como base costumbres y tradiciones de Aztahuacán, acompañando con textos lo que se representa en figuras. Fundadora e integrante de la Sociedad de Cronistas del Oriente del Valle de México. Le gusta leer, escribir, escuchar, investigar y platicar sobre la historia, tradiciones y costumbres de Santa María Aztahuacán. Muchísimas gracias, directora. Bienvenida. Gracias por tan inmerecida presentación, Erika. Muchas gracias. Bueno, pues mi tema, soy Guadalupe Campos Granados, mi tema es Lo que se fue, bodas tradicionales en Santa María Aztahuacán. Es un tema de a pie, diría la maestra Maru, es un tema de cronistas de a pie porque es lo que se vive y lo que vemos en lo que ha pasado en nuestros pueblos. ¿Qué me motiva a presentar este tema? Bueno, pues precisamente que muchas de estas costumbres y tradiciones han ido desapareciendo
que nombres de origen náhuatl que antes se mencionaban muy fácilmente entre los pobladores, pues ahora ya no se hace, incluso algunos ya ni siquiera conocen estos términos. Voy a hablar en 3 partes: antes de la boda, durante y después de la boda, y también voy a mencionar algunos elementos clásicos de las bodas en Azahuacán, como el huehue, el xiscal, los trapiques y el tlacahuili. Bueno, empecemos. El huehue. Aquí tenemos una representación del huehue, no es una fotografía propia, es una fotografía que sacamos del internet. Cuando un joven en Santa María Azahuacán se quería casar, bueno, les estoy hablando de principios y mediados del siglo pasado. ¿Qué hacía cuando alguien se quería casar? Pues lo primero que hacían las familias era ir a ver a una persona para que pudiera representarlos. Huehue quiere decir viejo en lengua náhuatl, pero también está asociado a la sabiduría y al respeto que se tenía por las personas mayores. Y precisamente estas características debería tener este señor. Se supone que el huehue es el que está hablando, y si ustedes ven, las otras personas, pues como que la señora, ¿será cierto lo que me están diciendo? Y el señor como, bueno, escuchando, ¿no? ¿Qué papel tenía el huehue? Pues su papel era representar precisamente al novio y a la familia del novio. Él es el que iba primeramente a entrevistarse con la familia de la novia, y llegaba siempre diciendo que iba en representación de la familia González, por ejemplo, y del joven Juan González, por ejemplo, que venía a pedir no la mano, sino empezaba diciendo: ustedes tienen una prenda, una flor muy querida, e inmerecidamente pues vengo en representación de tal familia, y quiero que sea dada, que ustedes consientan, porque era la palabra que se usaba, ustedes consientan que se case con el joven Juan González. Entonces, en ocasiones pues ya se sabía del noviazgo, pero en otras no. Entonces era importante que tuviera estas cualidades el huehue, que fuera en lo que se le llamaba antes de respeto, que fuera una persona honorable, honesta, pero sobre todo que estas cualidades fueran reconocidas por la comunidad, porque finalmente pues iba a representar a los padres y al novio. Otro de los otra cosa que se tenía que hacer antes de la boda, bueno, pues era importante ir a ver a los padrinos de velación, a los padrinos que iban a hacer revelación, y estos normalmente eran los padrinos de bautizo del novio. Era lo que por tradición tenía que ser, y si no se hacía de esta manera, los padrinos de bautizo se sentían muy ofendidos por no haber sido tomados en cuenta. Previo a esto, en la casa, unos días antes, los hombres, los amigos del papá de la novia o familiares iban a los cerros, en este caso de Santa María Azahuacán, pues al Iztahuachi, como nosotros le llamábamos, que es el Iztahuatzi, y a cortar ramas de pirul. Pues el pirul era un árbol muy abundante en esta zona, había en los cerros y incluso en nuestras casas. Cortaban ramas para poder hacer esta especie de techo, que le llamábamos xiscal. Estaba sostenido por madera y arriba se le ponían ramas. En ocasiones era adornado con flores blancas frescas, y también como parte del adorno, pues esas tiras de flores blancas de papel que hacíamos la propia familia, se hacía en las casas, en las tardes se elaboraban. Esto tenía que estar listo, xiscal, un día antes de la boda, para que ya el día de la boda estuviera dándonos
un ambiente fresco, un color verde y aunado a que antes los pisos eran de tierra y se tenían que barrer antes de este evento y regar mucho, entonces era un ambiente sereno, de paz, pero también muy festivo. Aparte de estos adornos, también era clásico que se pusieran ya posteriormente una estrella o una herradura en las puertas de las casas para avisar o engalanarse diciendo que estábamos de bodas. Después del chiscal, venía ya un día antes de la boda, se empezaban a preparar la comida, que normalmente era pollo mole con pollo o gallina guajolote, arroz, nopales en escabeche, y bueno, no podía faltar el pulque, ¿verdad? Como bebida principal en ese tiempo para acompañar esta rica comida. Era importante para las madres en ese tiempo que en lugar de gallina fuera pollo, lo que se diera, porque se utilizaba la huevera y las tripas, aparte eran comprados vivos, se tenían que sacrificar en la casa, y no se compraban 20, 50, eran 150 gallinas en cada casa, ¿no? Para poder dar de comer a las personas el día de la boda. Con esta huevera y con las tripas, acompañadas de cilantro picado, cebolla y algo que no podía faltar, que era el soconoscle, aparte de las venas, de los chiles que se habían cortado, que se habían quitado al chile seco para preparar el mole, pues hacían estos ricos tlapiques. Esta es una imagen de los tlapiques. Se ponían a la lumbre, ya fuera en comal de barro o en comal de fierro, como se le llamaba en ese entonces, y el día antes de la boda, cuando uno empezaba a oler, como decía este olor llenaba la casa de los vecinos, y decía una compañera, el pueblo sabía que se estaban haciendo tlapiques, porque es un olor muy, muy, muy fuerte, muy agradable y muy bonito. Algunas personas pueden decir, ¿comen tripas? Pues sí se comen, y muy ricas también. Este día, a pesar de haber tanto trabajo de las mujeres preparando o matando pollos, limpiándolos, o gallinas o guajolotes, en la noche se lleva a cabo lo que le llamamos la bendición, que también se le nombra como la pedida. ¿A qué se refiere esto? Pues es un recorrido que se hace de la casa del novio a la casa de la novia y a la casa de los padrinos, precisamente con el objetivo de que las familias den las bendiciones. Salen de la casa del novio primeramente. El novio va acompañado de los padrinos de velación, y a su lado van personas con 2 floreros con flores blancas, llevan también un sahumador con incienso, con saumerio, y pues no puede faltar, como en toda fiesta, una banda musical, ¿no? Puede ser orquesta, puede ser mariachis, puede ser una banda. Todo este grupo se dirige a la casa de la novia, y ahí el huehue también representa su papel. Al llegar, no llega ni ya llegamos y nos metemos, ¿no? Sino que lleva una ceremonia, lleva un ritual. Llega el contingente y sale a recibirlo los padres de la novia. El huehue dice que vienen a pedir que les den la bendición, que le dicen también pedida, porque en ese momento el huehue vuelve a repetir que vienen
de la familia fulana de tal, porque se acostumbraba que los papás no podían asistir, solamente asistía el novio, los padrinos de velación y el huevo en representación de la familia. Como pues previamente ya se habló, ya está aceptado y todo, pues los introducen a la casa y les dan la bendición. En la casa también se pone un altar improvisado, y frente al altar antes se ponía un petate con una cobija, un cobertor encima, y ahí se hincaban los novios para que les dieran la bendición. Ya te dejo. Para que les dieran la bendición, entonces se persignan los padres, les dan la bendición a los novios, y posteriormente pasa también la familia más cercana, tíos o primos ya mayores. Después de esto, mientras esto pasa dentro de la casa, en el patio se lleva a cabo, la banda está tocando. Antes tocaba una melodía que se le llamaba La Morenita. Desgraciadamente no pude conseguir esa parte, que es una tonada repetitiva. Aquí hay personas de Santa María, no sé si alguien pueda tararear. ¿Sí sabe? No. Roberto. Así, desde ahí, ¿cómo iba la melodía? ¿En qué problemas me andan metiendo? Pásate allá, Roberto, pásate, ya ni la familia tú. Era solamente una tocada que se repetía y se repetía y se repetía hasta que terminaba la bendición. Está corriendo mi tiempo, está corriendo mi tiempo. Bueno, sí, es una melodía que es una melodía completa, pero lo más repetitivo, como tardaba en lo que daba la bendición, el tono más clásico era, disculpen, tarara, tararararara, 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 tarara, tararararara, tararararara, y así sucesivamente. Estaba duro y duro la música, se oía muy melancólico, bonito, tenía todo esa melodía. Y aún en algunas bodas aquí en Santa María se sigue haciendo, si la música que acompaña se sabe esa melodía. A lo mejor el profesor de Chimalhuacán no puede decir, porque antes las bandas o las orquestas que venían a esto eran de allá de Chimalhuacán, entonces los de allá sí conocen bien esta melodía. Gracias. Bueno, pues muchas gracias por la ayuda. Al término de la bendición se dejaba de tocar La Morenita, entonces toda la gente dentro de la sala pues aplaudía, contentos de que ya se había echado la bendición, y la gente de afuera indicaba a la banda que tocara una diana. Así se terminaba la bendición en la casa de la novia. De ahí iban a la casa del novio y a la casa de los padrinos, cuando eran originarios también de Santa María, y se repetía lo mismo en cada una de estos lugares. Antes había una tradición de que finalizaba este recorrido en la casa de los padrinos, y ahí se quedaba la novia, era depositada la novia ahí, y al día siguiente salía a la iglesia de casa de los padrinos de velación, acompañado de ellos. Obviamente eso ya no se hace. Afortunadamente esta tradición pues es seguida en Santa María Estahuacán, aunque con muchos cambios, algunos cambios. Se sigue haciendo la pedida, ya no va un huevo a hablar por los padres ahora también a veces ya acompañan al hijo o a la hija, se me olvidaba que al término también tocan la diana, y las familias empiezan a salir con charolas, con galletas, con rompope. Antes era lo que se utilizaba, con bebidas brandy, mezcal, tequila, y para
para ofrecer, y los tamales, no podían faltar los tamales en las pedidas, y ofrecen a todos los invitados para como agradecimiento a su asistencia. Bueno, la siguiente, por favor. Aparte, previo a la boda, ¿qué otra cosa tenían que hacer? Sobre todo las mamás, pues conseguir o comprar estas grandes cazuelas de barro para hacer el mole, porque pues de verdad eran muy grandes, entonces previo a la boda, pues era una tarea que tenían que hacer, y no podemos olvidar a las molenderas, ¿no? Las señoras que con su cuchara de palo movían ese mole tan rico. Bueno, son muchas las cosas que podría platicar respecto a la boda, porque todo lo que he comentado es previo a la boda. La boda se realizaba sobre todo cuando se hacía en dos casas, porque no solamente se hacía en una casa. Cuando las familias se acordaban, se hacía una fiesta en casa del novio y uno en casa de la novia. Entonces era ir y venir de una casa a otra. Se formaban comisiones para que pudieran regresar a los novios, que eran pedidos prestados por la familia de la novia, para que fuera un rato a festejar en la casa de sus padres, y luego tenían que volver a regresar a la casa del novio. Rápidamente, casi para terminar la boda, bueno, siempre había grupos musicales, ya fueran en tiempos antiguos, pues lo que se manejaba eran las orquestas. Aquí son tres vestimentas de diferente tiempo de una boda en Aztahuacán. Las tres son de Aztahuacán, y al término antes de que terminara la fiesta, pues se bailaba el tlacahuili. Este tlacahuili pues se acostumbra en varios lugares, en Oaxaca, por ejemplo, que es muy similar, pero en Santa María se le llama tlacahuili, y consiste en que al final de la fiesta se le da el agradecimiento a los padrinos de velación, y pues se llenan chiquihuites o canastas con la comida que se hizo, y va la ollita de barro con mole, y van las cazuelas con arroz, tortillas, gallina o pollo, y antes se daban dos guajolotes, uno muerto, que incluso iba sobresaliéndole la cabeza sobre el chiquihuite, y uno vivo. Este tlacahuili era costumbre que se bailara. Entonces la música que estuviera tocaba como un tipo popurrí, y todos bailaban, principalmente los padrinos cargando tanto la canasta, otros con el guajolote. Y a la fecha, pues cuando bailamos, pasamos por las mesas y agarramos un envase de refresco o al tortillero, y todos nos unimos a esta fiesta, ¿no? Que es una fiesta comunitaria, donde todos convivimos, donde nos conocemos, y esto es lo bonito de conocer nuestras tradiciones, de dónde venimos, de nuestros orígenes, y que se conozcan para las nuevas generaciones. Muchas gracias. No hubo carrera, estuvo bien en su tiempo y demás y todo. Muchas gracias. ¿Alguien de alguna manera quisiera hacer alguna pregunta? Por favor, si nos ayudan con el micrófono para otra persona que igualmente tiene mucho de qué platicarnos. Él también es profesor, jubilado, pertenece también al grupo de los 4 elementos aquí en San Sebastián. Déjame hacer una semblanza de ti, Ricardo. Y una gran persona, el profesor Ricardo Ramírez, él es Fernández, yo soy Zamora. Adelante. Buenos días. Yo tengo el atrevimiento de participar porque di clases en la Escuela Primaria Cuauhtémoc durante 28 años. Ahí conviví con
muchísima gente de Santa María. Llegué a tener alumnos, hijos de mis primeros alumnos. Tuve la suerte en algún momento, cuando llegué a trabajar allá hace 40 y tantos años, no recuerdo cuántos, que alguna ocasión cuando se hacían festejos del Día del Maestro, sobre todo, el que era nuestro director, que era muy amigo de gente de Santa María, él fue maestro de la escuela, el maestro Carlos Antúnez, y él invitaba a las madres a prepararle la comida a los maestros como homenaje. Entre las madres que iban ahí, iban muchas cocineras. Yo sí tuve el gusto de que las mamás llegaran y en el fondo de la escuela ponían sus comales y todo, y mientras nosotros estábamos en actividades, ellas nos preparaban la comida. No veíamos qué hacían porque nosotros estábamos en otras cosas, pero curioso como soy, pues estuve preguntando. Ya después me tocó ir a bodas y eso, y saber de las tradiciones, pero a mí me llamó mucho la atención lo de los tlapiques. Yo les pregunté, pero a las cocineras, la experiencia que traigo es voz viva de cocineras, no me digan nombres porque no me acuerdo de quiénes. Ellas lo que me dijeron es que cuando empezaron a hacer los tlapiques, dice, nosotros hacíamos la fiesta para gente más acomodada que nosotras. O sea, generalmente las cocineras eran gente más humilde. Cuando preparábamos la comida, hacíamos el pollo y todo eso, sacábamos, ella me decía las menudencias, dice, y las pepas. Y un día alguien dice, pues vamos a comernos eso, vamos a prepararlos, no recuerdan quién, y justamente con lo que ya nos narró la profesora, con todos los sobrantes, o sea, lo que ella espera, todos los sobrantes, ellas empezaron a preparar los tlapiques y los guisaban, era lo que ellas comían, mientras otros estaban con su fiesta en el mole y todo eso, ellas comían los tlapiques. Dice que en algún momento alguno de la fiesta pues les preguntó justamente por el olor, oye, eso que están guisando es muy rico, ¿qué es? Y le preguntó, son las menudencias. A ver, pues curioso también la gente, a ver, dame un taco. Y poco a poco se empezaron a hacer famosos los tlapiques. Entonces llega un momento actualmente que el tlapique ya es un privilegio, es un gusto, ya no es un alimento de las cocineras, de la gente del pueblo, ahora es un alimento privilegiado, porque en ferias y todo eso aparece como un guiso tradicional los tlapiques. A otra, la del famoso guajolote, el baile de fin de año. Yo cuando llegué a bodas decían el baile de las cocineras. Las que salían a bailar eran primero las cocineras, salían las señoras, las invitaban como una manera de agradecimiento y homenaje por lo que habían disfrutado los invitados, que ellas bailaran y salieran con su